Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha encargado nuestro amigo Tony MM. Y a nuestro amigo Tony, como siempre, le vamos a dar las gracias por diversos motivos. El primero y más importante de todos, por supuesto, por haber solicitado esta videocrítica, por haber solicitado este vídeo a la carta. Ya sabéis que aquí abajo, primero aparecerá ocultamente un banner por aquí, pero en las instrucciones, en la descripción del vídeo tenéis las instrucciones para poder solicitarnos críticas a la carta. Y además, por supuesto, en segundo lugar, quiero dar las gracias por haber pensado en mí para hacer este vídeo. Un vídeo sobre una película que le agradezco que me haya hecho volver a ver, tenía pendiente revisionarla, que creo que es creo que es la mejor película de su director. Creo que su director tuvo un arranque interesante en su Alemania natal, pero luego se vendió al film metal y ha trabajado para Hollywood de forma muy constante, pero en productos muchas veces sin personalidad. Y su director volvió a Alemania para rodar esta película de la que vamos a hablar hoy, que es un reflejo en gran medida de la guerra, de sus miserias, no es de la posguerra, porque todavía es en mitad de un conflicto, pero muchas veces de las miserias del ser humano. Evidentemente no hay nada nuevo bajo el sol en ese sentido, ya lo hemos visto mil veces. Lo interesante es la forma de contarlo, los personajes que nos encontramos y cómo es la historia que vamos a vivir de la mano, en este caso, del soldado Willy Herold. Estoy hablando del Capitán, película que además de poder encontrar seguramente todavía, no creo que esté catalogada, en Blu-ray, la tenéis, o en DVD, la tenéis en Amazon, creo que está en Prime Video y en Filmin. Sí, en Filmin está en las dos plataformas. Que es una película que el director realizó hace 3 años, 2017, pero que realizó haciendo un pequeño paréntesis en su cine más comercial norteamericano. Es una película de Robert Schwenke que, si no le suena mucho, pues ha dirigido Más allá del tiempo, Red 2, ha dirigido, por supuesto, 2 entregas de la saga Divergente, y luego le dejaron sin hacer la tercera. Vamos, que no se dedica a hacer productos personales, sino que trabaja, su próxima película, para que me entiendan, es el spin-off de G.I. Joe sobre Ojos de Serpiente, sobre Snake Eyes. Esa es la siguiente película que nos trae el bueno de Robert Schwenke. Con lo cual, esto es un paréntesis en su carrera de Hollywood, a la que se lanzó después de su primer largo alemán, de Tatuaje, que era una bastante buena película, pero creo que esta es mejor. Sin ser perfecta, y con algunas cosas que pulir. Sobre todo, para mí es una película a la que le falta una vuelta de tuerca más, un paso al frente, un entrar a matar en la miseria humana para realmente causar el impacto que debe causar el espectador. Y es una película que visualmente, no se preocupen si les recuerda a La lista de Schindler, porque es lógico, la fotografía en blanco y negro de la película muy marcada, con un continuo uso de la luz y la sombra enfrentadas. No es solo blanco y negro, sino cómo lo usa el blanco y negro, cómo pone la luz a la sombra, cómo utiliza esas sombras tan marcadas y esos espacios de luz tan marcados, pues van a recordar evidentemente a la fotografía de La lista de Schindler, de Janusz Kaminski. En este caso, el director de fotografía, siempre se me olvida el nombre de este pobre señor,
que no tiene la culpa de mi torpeza, evidentemente, y que estoy intentando encontrarlo, pero no tengo suerte ahora mismo. Florian Ballhaus. En ese aspecto, de hecho, se llevó el premio, estaba pensando, se llevó el premio a Mejor Fotografía en el Festival de San Sebastián, en su momento. Y es una película que gustó mucho, es una película que repasa una historia pequeña, pero lo he dicho 1.000.000 de veces, y no por eso es menos cierto y no por eso no voy a dejarle de repetirlo, porque creo firmemente en ello. Las historias pequeñas, las historias humanas, las historias sobre un ser humano o un pequeño grupo de seres humanos, normalmente sirven para extrapolarla y hacer historias y hablar de cosas mucho más grandes. Normalmente cuando hacemos una historia más grande que la vida o nos vamos a una historia de estas de súper gigante, hablando de todo el mundo a la vez, no estoy pensando precisamente en películas tipo Vidas Cruzadas o Magnolia, estaba pensando en un cine más de blockbuster, pues estaba pensando, por ejemplo, 2012, se acaba el mundo, y se acaba el mundo y tal. Ese tipo de historias suelen ser más impersonales. Cuanto más grande suele ser más impersonal, siempre hay excepciones, y muchas. Pero cuando uno coge una historia, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos al día más largo, a incluso Un puente lejano. Son películas muy gargantuescas, Tora Tora Tora, es un cine, La batalla de Inglaterra, todo es Midway, la batalla de Midway, son películas muy grandes, que intentan hacer un scope enorme sobre toda la guerra y tal. Cuando realmente funcionan es cuando te cuentan una historia más pequeña. Por ejemplo, la que está considerada la mejor película bélica de la historia, que es Apocalypse Now, en realidad es el viaje de un grupo de gente a través de un río. Un grupo de soldados a través de un río en un viaje al infierno, un descenso a los infiernos de Dante. Hablando de Segunda Guerra Mundial, si nos gusta tantísimo Salvar al Soldado Ryan, o si nos gusta tantísimo Band of Brothers, Hermanos de Sangre, o The Pacific, es porque se centran en pequeños grupos de personas, no en toda la guerra en general. Si nos gusta tanto, por abandonar algo tan cercano, nos vamos a los 70, Uno Rojo, División de Choque, es porque habla de un pequeño grupo de soldados en mitad de la barbarie. Y en El Capitán pasa exactamente lo mismo. Cogen un pequeño soldado, un tipo gris, un tipo asustado, hambriento, un tipo mediocre, un tipo que ha huido, y la historia está basada en hechos reales. Y que, por casualidad, se encuentra huyendo de los cazadores de desertores, que le llevarían a un campo de concentración y luego un consejo de guerra y posiblemente la muerte, se encuentra un uniforme de capitán que le viene como anillo al dedo. Quizá un poco grande, no sé. Da a veces una sensación... Pero si dan cuenta hay una cosa que hace muy bien el actor y que hace muy bien la dirección. Y se pone el uniforme creyendo haber encontrado, primero porque tiene frío y segundo porque cree haber encontrado una solución a su problema. Si todos piensan que es un capitán, nadie os hará contradecirle, nadie os hará darle órdenes, nadie querrá matarle, le buscará para matarle. Y es un buen plan, es suplantar la identidad de un capitán en un momento en el que las cosas están torciéndose para el ejército nazi y están a punto de perder la guerra. Entonces este hombre decide coger el uniforme de un capitán de la Luftwaffe, creo recordar, y ponérselo para engañar a todo el mundo, para hacerse pasar por un capitán, lo cual le funciona y le lleva a una serie de peripecias muy interesantes, que es donde está la amiga y la chicha de la película. Y en el fondo lo que le lleva es a un viaje muy amargo para el espectador a lo largo del alma humana y de la psique humana y de la barbarie que supone primero una guerra y de la barbarie enorme que supuso el nazismo. Evidentemente, por encima de cualquier consideración o de cualquier tipo de efectismo, la barbarie fue brutal, pero el nazismo encima amplificó el hecho de cualquier guerra, que sea que esté considerada la guerra más terrible de la historia de la humanidad, tiene mucho que ver con el nazismo, con Hitler, con el Tercer Reich y con todo lo que ello implicaba y con toda la tortura
que trajo para la humanidad en general. Y aquí, a través de la historia de este pequeño soldado que se convierte en capitán, por eso de ahí el título del capitán, interpretado por Max Hubacker, ya encontramos, perdón por mi pronunciación de alemán, no sé alemán, entiéndanlo, mi alemán es no llega a nada, o sea, hablo inglés y me puedo defender pronunciando francés. O lenguas romances si lo prefieren, pero el alemán no es mi lengua, no la conozco, así que discúlpenme por la pronunciación. El caso es que este soldado, este capitán impostado, empieza a generar un movimiento en torno a él que le llevará a una situación curiosa, cuando menos. Y que nos permite eso, ver hasta qué punto llega a depravarse el alma humana. Hasta qué punto deprava el poder. Es cierto tipo de poder a cierto tipo de personas. Hay un detalle muy importante en esta película. Lo primero, y sí, esto sí que ya toca decirlo. Spoilers. Esta videocrítica es con spoilers. Tony, nuestro amigo Tony, la habrá visto, por eso no la ha pedido. Evidentemente no creo que haya pedido una crítica de una película que no ha visto, pero el resto, por favor, si no han visto El Capitán, tiene un par de giros curiosos. Vean la película y luego vuelvan. Yo sé que el cine alemán no nos llega mucho, porque no suele llegar mucho a nuestro país, y sé que mucha gente no habrá visto El Capitán. No pasa nada. Paren el vídeo, es el momento, paren el vídeo. Cuando vean la película de Robert Semke, es el momento de volver y seguimos discutiendo todo lo que implica El Capitán en a muchos niveles. Porque es una historia que, como les he dicho, tiene un par de giros, pero sobre todo nos muestra qué sucede cuando un tipo, no importa que sea mediocre, por eso es un tipo listo, y se nota, pero es un tipo que tiene mucho resentimiento, es un tipo que tiene mucho odio guardado, es un tipo que busca una venganza, y esa venganza tiene que darse a través de el odio que le profesa a la gente que se lo hizo pasar mal, y el odio que le profesa a la gente que en cierta medida representa lo que él mismo ha sido, un desertor. Y es un tipo que empieza siendo un ser pequeño, miserable, con miedo, una pequeña rata huidiza, y acaba convertido, bebido de un poder que le ha imbuido su jeta y el ser muy listo, y acaba convertido en un monstruo que arrasa todo aquello con lo que se encuentra, que pervierte todo lo que toca y que decide convertirse en la imagen más extrema y más poderosa de lo que significaba el nazismo. Quiere ser más papista que el Papa, y en un tiempo en el que las cosas ya han cambiado y las tornas en la guerra han dado un giro enorme, pues él quiere mantener ese poder sobre la población, seguir el terror que infundía el nazismo, incluso entre la población local, y convertirse en eso, en alguien que infunde miedo, confundiendo miedo por respeto y miedo por lealtad, que es lo que le sucede, porque la única lealtad que él tiene es para con sus 3 o 4 hombres y poco más. En la historia, este capitán reúne un grupo de soldados que parecen desertores y que están asaltando pueblos y demás para unirse a él con una misión secreta que él tiene, una misión especial, y cuando se encuentra con uno de estos cazadores de desertores, después de hablar con ellos, les convence de que en realidad está en una misión del Führer para observar el estado de la guerra en estos momentos, para ver cómo está la línea del frente y para ver lo de los desertores y tal. Con lo cual le llevan a un campo de concentración como invitado, como observador, para ver si están cumpliendo. Y el tío, bebido de un poder que nadie le ha dado, él sigue convencido y convenciendo de que el Führer mismo le ha mandado, pero claro, en un momento en el que la burocracia no termina de funcionar muy bien porque las cosas estaban como estaban y demás, todos dicen, sí, pues que haga lo que quiera, y le dejan operar bajo ese odio ciego que tiene, bajo esa ansia de venganza, de sangre, y esa cobardía de esconderse detrás de
esa máscara de capitán que se pone y de los disparos cuando los hacen otros, aunque él luego abraza más fuerte la barbarie. Con lo cual se dedica a todos los desertores, hacerles un juicio sumario rápido, hacerles un consejo de guerra ultra rápido y condenarlos a todos a muerte e irselos ventilando, pese a las quejas de superiores, pero claro, hay algunos que están muy de acuerdo con él porque son igual de cabrones que él, y sus hombres le siguen ciegamente, o la gente, el sargento le sigue ciegamente, con lo cual él está convencido de que está en una misión más allá del bien y del mal que justifica todo, porque el nazismo debe resurgir y hay que dar una vuelta a la guerra, y lo último que se puede permitir es que la gente abandone la guerra, que la gente abandone el frente. Desertores es lo peor del mundo. Es terrible, es muy de decir, Dios mío de mi vida, que ser más abyecto y más vil. Y la historia concluye tras un ataque aliado, un bombardeo inglés que arrasa el campo de concentración. Él que sobrevive con un grupo de soldados, viajan al pueblo que está dispuesto a recibir a los ingleses, ese cartel del alcalde con el welcome en inglés. Y por traidor le ejecutan en el momento y se hacen los dueños de ese pueblo, convertidos en amos y señores de esa pequeña ciudad, aprovechándose de todo en ya una espiral de depravación, con poder, sexo, riquezas, todo al alcance de su mano, en un momento en el que la gente haría lo que fuese para sobrevivir, y más enfrentados a este tipo a esta calaña de ser humano. Y hasta que es descubierto y condenado, bueno, primero juzgado y condenado, pero de una forma muy especial, porque en la película no le condenan a muerte. En la película le ponen como un ejemplo del nazismo, de lo que tiene que ser nazi, y de lo que tiene que ser, de lo que es el partido, y de, sí, quizás lo hizo mal porque suplantó a un capitán, pero a partir de ahí todo lo que hizo estuvo bien, refleja todos los valores, que es decir, ¿os dais cuenta de qué valores estáis transmitiendo? Ahí la película es muy obvia, ¿vale? Y es uno de sus pequeños detallitos a pulir, vale, ya me he enterado, si ya sabemos cómo son los nazis, no hace falta que me llegue un señor y me diga, representa todos los valores, y es como, ya lo he visto, ya he estado viendo la película, quiero decir, no necesito que me lo recalques ahora. Pero que este tipo le dejan libertad bajo, ¿cómo era? Era libertad provisional. Le dan la libertad provisional, le dan la provisional, y el tipo sale de la triscar. El auténtico Will Herald fue condenado a muerte y ahorcado, si no recuerdo mal, porque le descubrieron, igual que en la película, y con solo 21 años fue ejecutado. Y lo que ocurre es que los alemanes le dejaron marchar porque hubo un problema legal, una confusión de identidades, y le dejaron marchar, creyendo que era inocente, pero los ingleses le trincaron y en el año 46 le pasaron por un tribunal de guerra, le hicieron evidentemente un consejo de guerra y adiós. Eso es el auténtico Willy Herald. Aquí te da una sensación, y eso te lo pone incluso en los títulos de crédito, aquí te da una sensación de un amargo sabor de boca que se refleja todavía más en la escena post-créditos, porque los títulos de crédito, cuando están saliendo los títulos de crédito, vemos una escena ambientada en la actualidad en la que Max Hubacker, el capitán, y sus hombres, con un coche de estos nazis, de estos alemanes súper grandes, van atracando y pidiendo lo que hacían en el pueblo, pero en la actualidad cogiendo todo aquello que la gente tenga bien darles a fuerza de dos guantazos, y obligan a la gente a que les den el dinero. Esto durante los títulos de crédito, sin voz ni nada, vemos cómo van atracando gente y demás, y hace un reflejo, eso es un reflejo muy interesante de aquellos polvos vinieron estos lodos, de esa situación que vive Alemania, de haber tenido la cosa más atroz que recuerda a la humanidad gobernando el mundo. Un tipo empeñado a erradicar directamente distintas, y casi consiguiendo
erradicar distintas etnias sobre la faz de la Tierra, un ser que solo predicaba odio, muerte y aniquilación del enemigo y de lo que él consideraba inferior. O sea que ese final refleja esa situación de que todavía en Alemania quedan esos pozos, ese miedo a que vuelva el nazismo, a que vuelvan estos depravados a rondar las calles, que es algo que en la propia Alemania es cierto que en los últimos años pues, hay un miedo al regreso de ese fascismo, ese nazismo que aterrorizó Europa y el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. La película te habla de eso, decir, bueno, es que lo veo muy lejos, pero cuidado y reflejándolo al final con esa escena. Tiene un par de momentos muy casi oníricos de baile, sobre todo hacia el final, con esa especie de baile, interpretaciones, esos momentos en los que empieza a sonar esa música tan peculiar, lo van a reconocer enseguida por la música, y en los que van a notar que algo raro está pasando, que son como perturbaciones dentro de la cabeza del protagonista, que lo ve de una forma, todo lo ve alterado, porque él tiene un momento en el que se disocia completamente de la realidad, con lo cual todo lo ve alterado, lo cual hace muy interesante al personaje, aunque esos momentos son un poco difíciles de digerir, de decir, aquí es donde se me hace la película cuesta arriba, y esos son muy breves, pero es esos momentos en los que dices, si sigues con la narrativa convencional, no le pasa nada, tú sigue con lo que estabas haciendo, lo estabas haciendo muy bien. Y luego sí me deja la sensación y me queda ese pozo agridulce de que es una película que no termina de entrar a matar, que es una película que te muestra así, cómo matan a los desertores, cómo roban y saquean el pueblo, cómo este tipo es una desgracia de ser humano, pero me cuesta encontrar un momento, quizá porque estamos insensibilizados por el cine y la televisión al respecto y porque hemos visto 1001 películas sobre el tema, pero yo me acuerdo del Pianista y digo, es que en el Pianista hay un par de escenas que ya se comen con patatas esta película. Y no estoy pensando ni siquiera en la lista de Schindler, estoy pensando en el Pianista, en la lista de Schindler, que es lo más parecido visualmente, porque la fotografía se parece un montón. Y no solo porque sea en blanco y negro, entiéndanme, cuando la vean lo entenderán, el contraste que utiliza es muy marcado, la dirección de fotografía es muy marcada para parecerse a la lista de Schindler, y me parece genial porque queda preciosa la película, visualmente hablando, evidentemente. Pero ya si ves la lista de Schindler es como, este tío se lo presento a Mongoez y se lo come con patatas al minuto 3. Entonces deja ese sabor de como si solamente hubiera escarbado un poquito bajo la piel y no hubiera entrado hasta el hueso. Y me hubiera gustado que se hubiera atrevido a entrar hasta el hueso, que hubiera cortado músculo y tendón. Me hubiera gustado que fuera evidente. Si ya te vas a inventar el final, te vas a inventar todo, no tienes por qué seguir la historia al pie de la letra. Tú suelta ahí lo que quieras y enséñame eso. Tiene un par de detalles que te presenta, por ejemplo, lo del el robar en el pueblo y tal, creo que se centra demasiado, creo que tiene que ver un poco con centrarse demasiado en el campo de concentración y dejar el pueblo y matar al alcalde y todo lo que hacen para los últimos 15 o 20 minutos. Se convierten en los amos de la ciudad, se convierten en una especie de señores feudales terribles, de conquistadores, que aprovechan todo, y un par de detalles de las chicas teniendo que obligadas, y cómo unas de ellas para sobrevivir tienen que aceptar ese juego, y hay un momento terrible en el que hay una mujer sentada en la cama, llegan al marido, lo quitan, está usted acusado tal, y ella, que va a taparse, la mirada de ellos es como de ¿qué haces tapándote? Y ella empieza a bajar la sábana con la que iba a cubrirse, o que estaba cubriéndose, empieza a bajarla, y es una sensación de enfermizo, de decir hasta qué punto podemos llegar a ser terribles como seres humanos, hasta qué punto podemos, llegado el momento, hacer algo tan deplorable. Y esa mujer, esa pobre mujer, que entiende que la única forma que tiene para sobrevivir, o para que no la maten, o para que incluso no maten a su marido,
es dejarse hacer y dejarse ver y lo que suceda a posteriori. Y es como, joder, tienes ahí toda una parte de la película que me interesa mucho, porque es donde llega la auténtica debacle de estos cabrones, donde se convierte en una auténtica pesadilla la película, y no me la enseñas nada más que un ratito, y es como, y has estado dando vueltas en el campo de concentración para arriba y para abajo 3 horas, que la película dura 2 horas, de 1 hora 59, que no es tan larga, y es como, pero si está 1 hora y media con el campo de concentración, ¿tú te crees que me interesaba más lo de los soldados que lo del pueblo? Si los soldados ya matan al primer grupo, venga, vamos a matar a otro grupo, vamos a matar, y es como, ya, pero luego me enseñas lo otro y dices, hombre, si está aquí la película completa, no necesitas más. Repito, que estoy señalando de forma muy gráfica y muy obvia lo que para mí es el defecto de la película principal, por el que no llega a la perfección o no roza la maestría. Se queda en una muy buena película, en una notable película, pero no termina de entrar a matar porque en un momento determinado decide optar por A en vez de por B, cuando B es mucho más interesante que A. Y B me lo deja ahí como puesto, como en plan, bueno, y aquí y esto te lo dejo ahí 10 minutos o 20 minutos y tú dices, pero si ahora es cuando esto estaba despegando de verdad. Si lo anterior es menos interesante que esto. ¿Es interesante? Sí. ¿Está bien narrado? Sí. Pero es menos interesante que esto. Hay que darle una mención increíble al actor, a Max Huacker, porque creo que hace un papel sensacional con esa mirada fría, con eso. Fijaos en cómo arranca y cómo va creciendo el personaje. Un personaje que llega un momento en el que se disocia totalmente de la realidad, en el que él asume que es un capitán de verdad y no es capaz de aceptar la mentira en la que él mismo se ha metido. Fijaos en cómo la soberbia que tiene, los gestos, ese momento en el que están en una celebración en la cantina y pasa el otro, no, siéntate, sí, ¿quieres tomar algo? Y ese aire de superioridad impostada, de asqueroso, porque es un tío asqueroso. El actor lo borda con esa mirada gélida que pone, con esa ira contenida muchas veces en las que estás viendo y dices, pero si eres un mierdecilla, si es que no eras nadie, ¿cómo puede ser que te hayas creído tu propia mentira hasta este punto? Estés tan embebido de ese poder que no debe tener nadie, pero tú menos. O sea, nadie debe tener poder para decidir sobre la vida y la muerte de ningún ser humano en frío, o sea, sobre asesinar gente. No estoy hablando de otras cosas, estoy hablando sobre asesinar gente, sobre coger y decir, todos estos me los ponen en fila y me los liquidas. Nadie debería tener ese poder, ni siquiera en una guerra. Pero es que este tío menos todavía, o sea, porque es el único, no tiene ni una gota de compasión, ni una gota de humanidad, ni una gota, no recuerda en ningún momento quién era, ni de dónde viene, no, solo tiene odio, ganas de venganza, solo tiene miseria para los que le hicieron mal y para los que eran como él. Es como, tengo que aniquilar todo porque tengo que demostrar que soy el más nazi de todos los nazis. Es lamentable, pero luego tiene un par de nombres en la película que a mí, Frederick Lau y Milan Peschel me parecen, sobre todo Milan Peschel me parecen sensacionales, y creo que hay que destacar un reparto muy contenido, muy contenido, en una película que podía haberse convertido en un disparate si no estuvieran tan contenidos, pero es que lo están, y están magníficos los actores, lo cual hace que tú tengas la sensación de que estás viendo algo que te toca muy de cerca porque no te espero que no te identifiques, pero sí entiendes lo que estás viendo y estás diciendo, pero esta panda de desgraciados, ¿de dónde han salido? Y los conoces, entre comillas, o sea, son gente que la puedes identificar con otra gente y decir, vale, estos desgraciados son este tipo de ser humano. Y a mí creo que eso, la película, en ese sentido, la película triunfa muchísimo y funciona, lo he dicho, como un reloj, y es donde, quizá donde más brille para mí es en el reparto, en la fotografía y en la dirección de Robert Schwenke, que es muy sobria, muy elegante, utiliza muy bien el encuadre, muy bien el encuadre. Fijaos, cuántas veces nos encontramos este personaje escuchando cómo la gente habla de espaldas a él, y como imaginando, a veces como si estuviera temiendo que se están riendo de él, o que no
o que le están dando por ser menos de lo que es. Hay que fijarse también en cómo este tipo es capaz de condensar la historia en 1 hora 59 sin que ningún mundo se sienta larga y sin que crea realmente que sí podía estar compensada de otra forma, pero cuando acaba la película dices, vale, está perfectamente cerrada, está perfectamente hilvanada, entiendo todo, y eso es montaje, evidentemente, pero también una elegancia narrativa que creo que se nota, repito, en el uso del plano medio y del plano largo, que creo que los controla muy, muy, muy bien, y que, por ejemplo, la escena del bombardeo es simplemente espectacular, porque aparte de la explosión brutal y enorme y del despliegue de medios que tiene esa explosión y todo lo que sucede ahí, es ese levantarse que da casi sensación de película posapocalíptica, de todos ahí levantándose medio zombies entre las ruinas de lo que queda del campo de concentración. Es muy bueno ese momento. Y eso es gracias a Robert Schwenke, así que hay que quitarse el sombrero también por la labor de dirección de este buen hombre. Ya os digo que con todo eso, me parece una película de 4 estrellas, que no son pocas. Una película muy recomendable que espero que veáis o que hayáis visto, evidentemente, antes de meteros a ver el vídeo o parando el vídeo y demás, por esos giros que hemos contado, pero que merece la pena volver a ver y que merece la pena echar un vistazo porque es durilla. Es todo lo que rodea al nazismo, evidentemente, tiene unas connotaciones de daño a la propia esencia del ser humano, que son tremendas, pero sí es verdad que las hay más bestias y las hay más crueles. Y esta es cruel, pero no es tan cruel como otras. Y a mí hay otras que me hacen replantearme si merece la pena la humanidad o tenemos que ser devastados, y en esta, bueno, pues me hace planteármelo, pero me lo planteo menos, porque le falta ese punch, esa mala leche final, el decir este tipo que te está marcando eso, pero es como, sí, pero sigue siendo un mierdecilla, sigue siendo un tío que lo que hace es, bueno, ha matado al alcalde, ha hecho tal. Es mucho más grave y es mucho más cruel cuando le van a juzgar y dicen, no, pues si representa todos los valores nazis, dices tú, con la iglesia hemos topado, nos ha jodido yo con las flores. Claro que los representa, es uno de vosotros. Es un tío que lo único que quería era convenceros de que era el más nazi de vosotros. Es que claro que os representa, desgraciados, a ver si llegan ya los aliados y os quitan de en medio. Todo eso, ahí tiene más miga que cuando estaba, por ejemplo, fusilando soldados, porque es un poco en plan, son desertores alemanes. Me interesa más cuando se meten en el pueblo, porque, repito, esto tiene que ver con que todo esto es ficción, no es real, no son actores y todo eso. Entonces la carga dramática que tiene cuando entra en el pueblo es mayor que en el campo de concentración. Ese sí es sencillo, como ficción es mayor la carga dramática, y ese es su gran pero, y a mí eso me llega a decir que sé que ahí dentro había una película todavía mejor, y mira que esta es buena. Así que lo dicho, 4 estrellas para mí, querido amigo Tony, de verdad, muchísimas gracias de nuevo. Espero que hayas disfrutado de ver la película, de la crítica y de todo lo que venga después. Así que muchísimas gracias, Tony, de verdad. Y al resto, como siempre, recordad que tenéis la revista en los kioscos, que en nada va a salir un número nuevo y creo que va a gustar bastante. Creo que tiene mucho que ofreceros, muchísimo que ofreceros. Y podéis leerme a mí, a mis compañeros, a todo el equipo de redacción, los pósters, las fichas, los coleccionables, las entrevistas, todo. Y el resto, pues como siempre, le dais al like, os suscribís, nos contáis por aquí abajo lo que queráis y nos vemos en la próxima. No sé si llegaremos a tiempo o no, pero bueno, por si acaso, por si no lo vemos, feliz Navidad y felices fiestas. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.